Bueno, vamos a ver ahora dos campos, en realidad tres campos que nos faltarían ver de los más usados, digamos. O sea, vamos a ver los más usados y después les voy a mostrar otros que les podrían llegar a ser de utilidad. Tendremos el campo, siempre vamos a arrancar por tener un label. Si tenemos un formulario de consulta, por ejemplo, podríamos tener acá consulta, acá vamos a poner label for consulta, y acá lo que le vamos a querer agregar al usuario es un campo en donde no sea de una sola línea, que sea de texto, pero no de una sola línea, sino un campo multilínea, que tenga un área para escribir. Para esto vamos a crear un text area. Esto por apurada, text area. Y me agregó todos estos campos, ¿sí? Siempre los que son obligatorios, incluso para el text area, son el name y el id. Fíjense que también para el select, el name y el id, ¿sí? En el select es obligatorio el name y el id para el select, y los options es obligatorio que tengan un value, porque si no, no tiene valor para enviar. Acá vamos a poner en la consulta, acá le ponemos name consulta, id consulta. Después tiene estos dos atributos, el text area, que es calls y rows. ¿Sí? Calls sería el número de columnas y rows es el número de filas, o sea, la cantidad de enters que puedo meter acá adentro, o sea, cantidad que me pone por defecto. Igual yo si sigo poniendo enter, ven que me sigue bajando, ¿sí? Esto es algo que este campo puede hacer. Es un campo multilínea y, si se fijan, es un campo que tiene etiqueta que abre y etiqueta que cierra. Es importante que en el text area, básicamente lo que se envía es lo que me escriba el usuario acá adentro, que es lo mismo que si yo escribo algo acá. O sea, si yo escribo algo acá, vamos a guardar, fíjense que me aparece adentro de ese campo, ¿sí? Ya como puesto por defecto. Entonces, siempre tengan en cuenta de que en el text area, entre text area que abre y text area que cierra, no haya ningún espacio para que el usuario empiece a escribir y escriba contra el borde de ahí arriba, ¿sí? Bien. Ese es el text area. Vamos a agregar ahora otro campo que le vamos a llamar, es el que se usa habitualmente para, por ejemplo, para el sexo, para que indique su sexo. Vamos a ponerle, que suele ser un radio button, ¿sí? O sea, que tienen los circulitos. Lo que tiene en particular un radio button, vamos a abrir el ejemplo que les pasamos a ustedes, el ejemplo de los campos, para mostrarles el radio button. El radio button tiene la particularidad de que, no, este es el que estamos usando, es acá adentro. El radio button es este que está acá, en el que lo vamos a buscar. Acá hay un select, acá hay un text area, que es el que usamos, y después acá hay un radio button. Es que no puedo elegir más de una opción. Ven que solamente puedo elegir una opción. Si elijo hombre, no puedo elegir hombre y mujer, ¿sí? Puedo elegir una sola opción. En el caso de que solamente puedas elegir una opción, lo que te conviene usar en el formulario es un radio button. ¿Cómo se generan los radio button? Los radio buttons son un tipo de input que es, en lugar de type text, es de type radio. Esperen que vamos a agregar unos BRs acá. Y también vamos a generar acá, debajo de consulta, también vamos a agregar un BR, así nos empieza a quedar un poco más acomodada la historia. Los input radio comparten todos el mismo name. O sea, pues te voy a tener varias opciones. Vamos a poner acá varón. Vamos a poner acá adelante, indique su sexo, tag. Y acá vamos a agregar un BR.
varón. Pero tienen, perdón, el name es el mismo para todos, o sea que acá debería ser sexo, perdón, Lo que cambia es el ID. O sea, el ID debería ser varón, ¿sí? Después podría venir mujer y también acompañado por un input de type radio. Name le ponemos de vuelta. Name sexo. Y de mujer. Y después podríamos tener... Bueno, sí, podríamos poner uno binario o otro. Y también le ponemos radio. El name es sexo y el ID es otro, ¿sí? Lo que relaciona estos tres radio buttons es el name, ¿sí? Y ahí me permite seleccionar alguno de estos, ¿sí? O sea, lo que los relaciona a los tres entre sí es eso. Si no tuvieran el mismo name, si yo a este le pongo otro, yo podría seleccionar este y a su vez este de acá, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿sí? Pero cuando tienen el mismo name, solamente me permite seleccionar uno de cada uno, ¿sí? Vamos a agregar acá también dos saltos de línea para que nos empiece a quedar de esa manera. Hasta acá tenemos, vimos un input de type text, un input de type email, vimos los select, vimos los textaria y vimos los input de type radio, que son conocidos como radio button. Vamos a ver ahora otro tipo de input que son los input de type checks, que son algo llamado checkbox, ¿sí? Los checkbox, a diferencia de los radio button, vamos a ver acá tenemos un checkbox, básicamente me permiten, a diferencia de los radio button que solamente podía elegir uno, un input de tipo checkbox me permite a mí seleccionar varios, o sea, no solo uno, sino varios. Así que vamos ahora a agregar esto. Una cosa más sobre los radio buttons, nosotros podríamos arrancar con algunos seleccionados por defecto. Por ejemplo, decir, bueno, por defecto elijo que esté seleccionado mujer. Entonces, para que un atributo esté seleccionado por defecto, ¿se acuerdan que con los select era ponerle al option selected? En los radio buttons es agregarle el atributo checked. Y fíjense que ahora, por defecto, mujer está seleccionada por defecto, ¿sí? Así como teníamos selected para option, tenemos checked para los inputs de type radio. Vamos a agregar ahora otro input de type, ahí está, ahí tengo el input de type checkbox. Y también a esto le vamos a poner un name. Y un ID. Acá sí, si tuviéramos varios checkbox, tanto el name como el ID son obligatorios e independientes, porque los checkbox son independientes entre sí. Ahí estamos con los verdes. Ahí está, y ahí tenemos lo que sería un checkbox. También al checkbox podemos hacer que por defecto esté seleccionado. Eso básicamente es agregarle selected. Perdón. Eso es agregarle checked. Y ahí me aparece
seleccionados. ¿Sí? Estos son los campos de los formularios más comunes. Vamos a ver un poco qué otros campos tenemos. Estos lo van a encontrar en el PowerPoint que van a ver. Tenemos el textaria que ya lo vimos, el select que ya lo vimos. Después tenemos el de tipo text, que es el que usamos, los checkbox, los radio, los input de type submit. Después tenemos que es el botón de enviar, ¿sí? Tenemos los de type reset que usamos recién, que son para blanquear el campo de un formulario. Después está este que es de type button, que es para crear un botón, pero no es un botón de envío. Después tenemos estos dos que son bastante interesantes, que los vamos a ver ahora en este momento, que son el de type hidden y el de type password, que básicamente vamos a crearlos solamente para verlos. Vamos a poner acá un input. Fíjense que está de type text. Ven que yo lo veo. Le vamos a poner name oculto. También debería tener un name y un ID. Ahí lo veo, pero si acá le pongo hidden, no lo veo. Sin embargo, vamos a completar esto, porque si no, no me lo va a mandar. Sin embargo, cuando yo hago el envío, entre las cosas, me va a aparecer también el campo oculto. Acá me aparece sin ningún valor porque no le puse ningún valor, pero por lo general los campos de tipo ocultos tienen un value o alguien sobrescribe un value, o sea, un valor. Es también, o sea, el atributo value es un valor que nosotros le podemos agregar a cualquier campo y tiene ese valor por defecto. O sea, si yo quiero escribir, tengo que borrar lo que está escrito. Ven, si ahora lo vamos a poner como tipo text. Ahí está. Ven, ahí lo tengo y... O sea, lo que les decía el value que hay que borrarlo. Ahora lo vamos a poner como hidden. Lo dejamos como hidden. Vamos a refrescar y también vamos a completar de vuelta estos datos. Y si yo vengo para acá, ven que oculto igual a 10 se pasa, pero yo no lo veo. No lo veo porque está hidden. Esto se usa muchísimo cuando, por ejemplo, el formulario tiene que hacer una cuenta y necesita un dato, tomar el precio de algún lado y eso se pone como un atributo que no quiero que el usuario lo vea. Se lo pongo como hidden, o sea, no quiero que el usuario lo vea, pero lo necesito para hacer un cálculo. Entonces lo pongo pero oculto. Y después está también cuando tengo un registro, por ejemplo, que quiero que me agregue un password y que ese password no se vea cuando el usuario lo tipea. ¿Ven? Le vamos a poner name password. Vale, vamos a poner name pasa, ¿sí? No nos confunde con el tipo, ¿sí? Ahí agregué este campo y fíjense que la diferencia con el otro es que cuando yo escribo no me muestra lo que estoy tipeando, ¿sí? Eso es una característica del de type password. Hay otra cosa más que se lo vamos a agregar, por ejemplo, al nombre. Hay un atributo que está bastante interesante que otra cosa que permite hacer, vamos a agregarle acá un value. Por defecto yo le voy a poner mi nombre. O sea, esto tiene este valor por defecto y no quiero que el usuario lo pueda modificar. Hay un atributo más que es muy interesante que es disable. Cuando un campo, cualquier campo, está como disable, el usuario no lo puede modificar. Ven que yo no puedo borrar eso. O sea que yo le podría poner a algún campo un valor por defecto y deshabilitarle al usuario la opción de modificarlo, ¿sí? Eso lo hacen con el atributo disable. Le voy a borrar ahora value y disable, así nos queda ahí. Está bueno de saberlo, de que exista. Y vamos a ver, bueno, después está el de tipo email. Con HTML5 aparecieron todas estas, aparecieron el de tipo URL, que básicamente lo que hace es, vieron que el email validaba de que sea un email válido, el de tipo URL valida que sea una URL.
El de tipo teléfono te permite ingresar números de teléfono. En el celular lo que hace es te dispara el teclado numérico para que puedas escribir un teléfono. El de tipo número no te permite ingresar otra cosa que no sea un número y se puede configurar un valor mínimo y máximo y a su vez tiene un botoncito para subir y bajar. Ahora lo vamos a ver en detalle, pues tenemos con el ejemplo de los campos que le pasamos. Después tenemos el de tipo rango, que es para marcar un rango de numérico. Nosotros le podemos establecer de tal a tal y también le podemos establecer cómo pasa, como el intervalo. Los steps serían los intervalos. Después están todos los controles que manejan fecha. O sea, hay un input de type date, de type week, de type month, que básicamente sigue fecha, semana, mes, hora o fecha y hora. Que esto levanta un calendario que depende del navegador como te lo muestra, ¿sí? Después tenemos la opción de required, que ya la vimos, que lo que hace es HTML5, es decir, que este campo es obligatorio. Cuando es múltiple es que permite ingresar varios datos, que puede ser en un campo de tipo email o de URL. El autofocus, el que ya vimos, y hay un atributo más que se llama pattern, que sirve para ingresar algo denominado expresiones regulares, que lo vamos a ver cuando estemos viendo validaciones. Es algo bastante interesante, pero me permite validar algo más complejo, como por ejemplo, no sé, algo que requiero que siga un formato, como por ejemplo la patente de un auto, que tiene 3 letras mayúsculas y 3 números, podría validarlo con una expresión regular. Las expresiones regulares igual es algo que vamos a ver en la segunda parte de la materia. Bueno, a la vuelta vamos a estar viendo otro video en donde les voy a explicar el archivo que le pasamos de ejemplos de campos, en donde están todos los campos que ustedes pueden usar, todos los atributos para que los tengan en código y puedan usarlos libremente.